bienvenida al economista Marco Flores, quien es coordinador del Foro de Finanzas y Economía del Ecuador, el mismo que ha venido dando una serie de opiniones sobre el manejo de la economía ecuatoriana. Bienvenido, economista Flores. El gobierno muestra sus cartas y el día de ayer ha hablado ya abiertamente sobre lo que se rumoreaba desde hace algunos meses en Ecuador, la privatización de importantes empresas públicas. Entre ellas, el día de ayer se han dado detalles sobre CNT, la empresa de telecomunicaciones, y la hidroeléctrica Sopladora. Quisiéramos conocer su punto de vista de cuán convenientes resultarían estos gobiernos al país, que según el asesor presidencial Santiago Cuesta, significaría para el gobierno el cobro de 24.000 millones de dólares por estas concesiones. Buenos días, es un gusto estar con ustedes. Buenos días a su amplia audiencia. Mire, el gobierno tiene más de 22 empresas públicas y hay por lo menos unas 3 que son empresas mixtas, ¿no? No todas las empresas están en la misma situación. Buena parte de esas empresas le producen pérdidas al Estado ecuatoriano y el presupuesto del Estado tiene que estar colocando dinero para que esas empresas funcionen. El gobierno ha escogido privatizar, concesionar, que básicamente viene a dar lo mismo, una empresa que le produce rentabilidad al Estado. El CNT, que puede estar mucho mejor manejado, le produce rentabilidad al Estado ecuatoriano. Es verdad que esa rentabilidad ha bajado durante el gobierno de Moreno, pero porque no ha estado bien manejada. Usted me pregunta que qué opino de la posibilidad de privatizar, de concesionar el CNT. Estoy absolutamente en contra. Y le voy a decir por qué. Primero, yo no creo que el gobierno de Moreno reúne los requisitos básicos de liderazgo, de prestigio, de capacidad como equipo para llevar adelante un proceso de estos. Pero en lo fundamental, no hay que olvidar que el pueblo ecuatoriano es masivamente, y subrayo la calificación, masivamente es un pueblo pobre. Las estadísticas del INEC revelan que más del 35% de la población ecuatoriana es muy pobre, con carencias enormes en salud, en educación, en alimentación. Parece que el gobierno ignora lo que dice su propio Instituto de Estadísticas y Censos. El pueblo ecuatoriano básicamente es un pueblo pobre. Lo primero que va a hacer el gobierno, con seguridad, es subir los techos tarifarios de la empresa CNT para poderla concesionar, de manera que llegue autorizada a cobrar nuevos valores a quienes estarían a cargo simplemente de la concesión. ¿Esto qué significa? Significan tarifas mucho más altas para el país, para la gente, para las familias, en un momento en que la situación económica es grave. ¿Por qué el gobierno no comienza por desprenderse como empresas, como los canales de televisión, como las empresas de radio, que durante el gobierno de Correa pasaron a manos del Estado y que no se ha hecho absolutamente nada? ¿Por qué no comienza por desprenderse, incluso no solamente concesionar, aquellas empresas que le producen pérdida? ¿Por qué escoge las empresas que le producen rentabilidad? Es decir, es inexplicable. Se dice que van a obtener... Un punto que quizá resulte importante, economista Flores, las empresas que usted menciona, canales de televisión, radios en manos del Estado, o aquellas que arrojan pérdida, ¿tienen la misma magnitud en cuanto a su tamaño como la CNT o las empresas eléctricas? Entendemos que el gobierno está intentando con esto buscar soluciones al enorme problema que tiene en el manejo de la economía ecuatoriana. Yo quisiera añadir, economista Flores, a lo que acaba de decir Gustavo, es que el gobierno nacional ahorita está hablando de concesiones, de privatizaciones, de los sectores estratégicos del Estado. ¿Qué nos debería decir esto? Bueno, los sectores estratégicos, ellos están utilizando la figura de la concesión para no caer en la figura de la privatización, pero yo creo que el hilo que separa la una cosa de la otra es muy cercana. La Constitución de la República prohíbe la privatización de sectores estratégicos, por eso están hablando de concesión y dicen no es privatización.
Mire, aquí hay que tener claro una cosa. CNT es una empresa, como le acabo de decir, que produce utilidades al Estado. Pero además, lo que va a ocurrir es que van a subir sustantivamente las tarifas del servicio telefónico. Es lo que va a pasar. Pero le estaba tratando de señalar que los 4.000 millones que dice que van a recibir, lo que van a hacer es plata de bolsillo, pues. No se olvide usted que solamente en este año requieren 9.000 millones de financiamiento. No han hecho absolutamente nada para generar políticas que promuevan el crecimiento de la economía para poder cerrar el déficit. Este gobierno se ha dedicado a financiar el déficit con más deuda y más impuestos, y ahora quiere también financiarlo con la venta, o en este caso, la concesión de empresas. Le vuelvo a insistir, ¿por qué no comenzar por las otras empresas, como las que le acabo de señalar? No importa que no sean de la misma magnitud, esas empresas se están llevando dinero al presupuesto del Estado, porque son deficitarias. En los últimos 10 años, el déficit de las empresas públicas en el Ecuador fue de más de 5.000 millones de dólares. ¿Y eso qué significa? Significa que el Estado ha tenido que sacar dinero del presupuesto para que puedan manejarse esas empresas. Pero no solamente eso, sino que usted no puede comparar lo que es tener un canal de televisión como empresa en manos del Estado a lo que es tener una empresa que le otorga el servicio eléctrico o le produce el servicio telefónico. Hay mecanismos mucho más inteligentes y mucho más diáfanos que podrían usarse. Por ejemplo, dentro de las alianzas público-privadas, lo que se puede hacer es abrir las empresas al capital accionario privado, y el Estado podría reservarse la mayor parte del capital. Pero ese abrir, como ocurre en Corea del Sur, ese abrir al capital privado significaría ingreso de dineros para la propia empresa, para maximizar en definitiva los servicios de la empresa. Pero algo más, la administración debería ser privada, para que el Estado no meta mano y no haga botín político, pero manteniendo la propiedad de la empresa y la mayoría de la empresa. Eso ocurre mucho en Corea del Sur, como le acabo de decir. No, aquí lo que se está tratando es simplemente de hacer plata en mano y ponerlo para tapar el déficit y quién sabe qué más. De manera que yo no creo que esta sea una política adecuada. No se puede medir a todas las empresas con la misma vara. No son iguales, ni son comparables, ni tienen la misma trascendencia para el presupuesto familiar. Economista Flores, el tema de la hidroeléctrica sopladora merece aún más análisis. Esta hidroeléctrica ni siquiera ha sido objeto aún de la entrega-recepción provisional. Se ha denunciado justamente en semanas pasadas de que hay una deuda que estaba acumulada con el gobierno del orden de más de 400 millones de dólares por este tema, y Selec se encontraba auténticamente con una papa caliente sin saber cómo manejarla, intentando de que fluya este proceso para una entrega ya primero provisional, luego definitiva de sopladora. Pero el punto fundamental es de que esta empresa fue financiada con capitales chinos. En realidad entendemos que casi la totalidad de esta altísima inversión el Estado ecuatoriano lo debe, pero se habla ya de su concesión o de su venta. ¿Nos puede explicar cómo funciona esto en términos de economía? Y no solamente eso, quizás economista Flores, sino le escuchábamos también a Santiago Cuesta que esta no solamente es una propuesta de este gobierno, que en el gobierno anterior del expresidente Rafael Correa ya se hicieron estos intentos. Sin embargo, en el gobierno anterior no se habría podido consolidar o cristalizar estos procesos de concesión. Mire, lo que está tratando de hacer el gobierno, como le falta plata por el enorme gasto público que tiene, sobre el cual no ha hecho absolutamente nada, lo que está tratando de hacer es vender los muebles de la casa, simplemente pateando la pelota hacia adelante hasta que termine el gobierno y el próximo se encuentre con una realidad todavía mucho más. Pero sería además muebles que aún los debe, que no los ha pagado. Así es, pero en lo fundamental no se pueden comparar las unas empresas con las otras. La situación financiera, económica de las empresas es absolutamente distinta. Mire, por ejemplo, sería adecuado que concesione o hasta que venda empresas como Tameter. Mire lo que cuesta un pasaje en el Ecuador.
En este momento hay pasajes en la ruta Quito-Guayaquil-Quito que cuestan lo mismo que la ruta Quito-Madrid-Quito, lo cual es verdaderamente un absurdo, ¿no? Con grave perjuicio para la ciudadanía. Y señor periodista, oiga, no pierda de vista una cosa, pues. Más de 5 millones de ecuatorianos tienen un salario muy inferior al salario básico unificado. De manera que no hay que perder de vista que el Ecuador es un país pobre, que la gente no tiene dinero. Si usted sube drásticamente, como va a ocurrir, sube drásticamente las tarifas, por ejemplo, de servicio telefónico y el servicio eléctrico, que es el más caro de América Latina en el Ecuador, bueno, y perjudican sobre todo a los pobres. Cuando usted tiene otras 20 empresas a las que debería dedicarles los esfuerzos para poderlas concesionar, para poderlas privatizar, porque no le benefician absolutamente en nada, la mayoría de estas no le benefician absolutamente en nada ni al Estado y peor a la gente. ¿Por qué? Porque es una empresa que les va a dar plata simplemente entregándola, pero esa entrega tiene que ser a cambio de algo. No pierda de vista a cambio de qué es. Y ese a cambio de qué es simplemente el incremento sustantivo que se producirá en las tarifas por el servicio. Santiago, no hay ninguna duda. En las explicaciones que daba, señalaba que estos significarán costos más bajos para el consumidor ecuatoriano. Utilizaba como ejemplo el costo de un chip prepago para consumo telefónico en Argentina comparado con el de Ecuador. Pero usted nos dice todo lo contrario, que los servicios públicos, su costo subiría. Verá, déjeme decirle algo sobre Argentina. Por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Argentina hace poco subió las tarifas eléctricas en un 100%. Escúcheme lo que le digo, en un 100%. Le costó al otro día el puesto al ministro de Energía y Macri tuvo que cambiar. Este ha sido siempre uno de los pedidos que hace el fondo, subir tarifas, subir impuestos, de manera que no perdamos de vista lo que está ocurriendo en Argentina y la realidad. Aquí se dice nomás cualquier cosa, se le dice nomás cualquier cosa al país. ¿Usted realmente cree que van a haber empresas en realidad interesadas en manejar TNT si no les modifican los pliegos tarifarios y los techos tarifarios? Bueno, no seamos ingenuos. Pero el punto fundamental no solamente es ese. El punto fundamental es que hay empresas sobre las cuales el gobierno no hace nada. Acuérdese que incluso se ofreció vender uno de los aviones presidenciales. Mire lo que está pasando con TAME, mire lo que pasa con TC Televisión y con el otro canal de televisión, las 4 o 5 radios principales que tiene el gobierno listado entre sus empresas públicas y las otras sobre las que tiene injerencia. Pero hay una serie de empresas que en el Ecuador son públicas y que producen pérdidas y no dicen una palabra. Han escogido la que producen utilidad. Aquí lo que se puede hacer, por ejemplo, con el CNT, es realizar una alianza pública-privada, donde el Estado se reserve la mayoría accionaria, pero abra la empresa al capital accionario privado, para que ingrese dinero ¿a dónde? No al presupuesto del Estado, pues que es lo que quiere el gobierno, sino que ingrese dinero a la propia empresa para ampliar su servicio, para mejorar la calidad de su servicio, para innovar y tecnificarla mejor, para ponerla de acuerdo a lo que significa hoy en día una empresa de telecomunicaciones en el mundo moderno. No, aquí lo que van a hacer se van a gastar la plata. Eso es lo que va a pasar. Economista Flores, ¿qué es lo que se comenta allá en Quito, donde está el centro político del país y también está concentrado de alguna manera el mundo empresarial de Ecuador? Estos rumores venimos escuchándolo ya desde hace algunos meses, incluso hemos escuchado ciertos actores de la economía ecuatoriana que estarían detrás de estos proyectos. Se nos ha dado con una serie de señales, pero no dejan de ser rumores o ecos de los rumores que los escuchamos por acá. ¿Qué es lo que se comenta? ¿Qué tan avanzadas están estas negociaciones? ¿Qué tan fuerte e irreversible podría ser la decisión del gobierno ecuatoriano anunciada el día de ayer por Santiago Cuesta? Bueno, yo no puedo adivinar realmente cuáles son las otras intenciones del gobierno, pero sí me puedo basar en hechos y a los hechos me tengo que referir. Ayer, y yo les envié a ustedes el audio y el video. Ayer yo escuché una entrevista y vi el video de la entrevista que realizaron al señor Tomislav Topic de la empresa Telconet en Radio Centro de la ciudad de Guayaquil, en donde no al señor Tomislav Topic, sino al abogado de la esposa del señor Tomislav Topic,
y él se refirió a este caballero que es el principal de Telconet. Muy bien, lo que dijo el abogado, dio una larga lista de personas que están en el sector de telecomunicaciones, concretamente en el Ministerio de Telecomunicaciones, manejando ese ministerio. Pero esa larga lista, se puede revisar el audio y el video, eran todos empleados del señor Tomislav Topic. Así vamos a privatizar, así vamos a concesionar. Por eso le comencé diciendo, un gobierno debe tener en primer lugar el apoyo de la gente para realizar una acción tan trascendente como esta, y no lo tiene. Yo me atrevo a decir que esta propuesta que han realizado los asesores o los funcionarios del gobierno es masivamente rechazada por la ciudadanía. Segundo, el gobierno debe haber dado ejemplo en el manejo de la economía, de un buen manejo. Tiene que tener prestigio y liderazgo, y nada de eso tiene este gobierno. Entonces, no creo que a este gobierno le corresponda adentrarse en un proceso tan delicado como este, y menos para hacer plata de bolsillo, para hacer caja, que es lo que va a pasar. Economista Flores, le escuchamos también a Santiago Cuesta como secretario de la Presidencia de la República indicando que el gobierno nacional o el Estado no puede jugar a ser un empresario, y esta es quizás una de las justificaciones por las cuales se está avanzando en este camino de las concesiones, de las privatizaciones. Ahora la pregunta quizás es si es que realmente el gobierno nacional debe pensar en la privatización, en la concesión de los sectores estratégicos. ¿Es este el camino o los sectores estratégicos necesitan quedarse en manos del Estado y buscar administraciones eficientes? Los sectores estratégicos o no estratégicos requieren administraciones eficientes, requieren ser de utilidad para las familias ecuatorianas. El título de estratégico o de no estratégico simplemente tiene que dejarse a un lado para producir utilidad a las familias ecuatorianas, para que les sirva a usted, para que les sirva a las personas que están escuchándonos y para que nos sirva a todos. Eso es lo que hay que hacer. De manera que hay que mejorar sustancialmente las administraciones. Creo que la administración privada, teniéndole al Estado como socio principal, por ejemplo, en las telecomunicaciones, en la electricidad, es importante, pero no simplemente hacer una entrega como quiere hacer el gobierno, a través de la concesión, como le acabo de decir, única y exclusivamente para obtener liquidez. Y no se olvide de algo, pues, hay que también preguntarle a la gente, pues, hay que contar con el criterio de la gente. Le acabo de dar una cifra, hay más de 5 millones de ecuatorianos que ni siquiera reciben el salario básico unificado, están muy por debajo de eso y están pidiendo así. Entonces, no hay que olvidarnos en qué país estamos, pues no estamos en Suiza, no. Hay que ver cuál es el ingreso de los ecuatorianos, a ver si pueden soportar un incremento de tarifas como el que se vendría. Pero habría que preguntarles también a los oficiales del gobierno y al propio gobierno y a sus principales ejecutivos, es decir, ¿y ustedes por qué no se encargan de privatizar, concesionar las otras empresas como las que acabamos de mencionar? Economista Flores. El gobierno es quien quebró a TAME. Fundamentalmente TAME fue quebrada por el gobierno. Entonces, ¿por qué no se encargan ahora de concesionar o de privatizar TAME? ¿Por qué no le abren al Ecuador al mundo moderno de las comunicaciones y de la conectividad, en vez de tener 3 o 4 vuelos al costo que tenemos que pagar? ¿Por qué siguen manteniendo en el poder del Estado los canales de televisión, las radios y una veintena de empresas? Es cuestión de ver la lista de empresas que hay en el Ecuador, la mayoría de las cuales le producen pérdida. ¿Por qué no hacen nada con esas empresas que le cuestan al presupuesto del Estado? Flores, en la actual coyuntura, ¿qué le dice a usted, qué lectura tiene sobre la reunión que tendrá el día de mañana en Suiza el presidente de la República, Lenín Moreno, con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde? Ya se produjo la reunión hoy en la mañana. Yo leí el boletín de prensa que dio Fondo Monetario Internacional, o que distribuyó la sala de prensa del Fondo Monetario. De acuerdo a ese boletín, la reunión fue un saludo a la bandera, donde la señora Lagarde... Un apretón de manos. Sí, donde la señora Lagarde, la directora del fondo, dice que ha sido muy grato saludar con el señor Moreno. Pero bien, es el boletín de prensa. Yo fundamentalmente lo que creo es que Moreno va a pedir un acuerdo con el Fondo Monetario, pero que no le exijan determinadas cosas que él no tiene capacidad para realizar. Y no solo eso, sino que yo no creo que el pueblo ecuatoriano le va a tolerar. Entonces, habrá que ver y descubrir la verdad, porque a través de los boletines de prensa
no se lo puede hacer. Mire, Jean-François Revel, uno de los pensadores más inteligentes del fin del siglo pasado, decía que la fuerza que mueve al mundo, infortunadamente, no es el amor, sino la mentira. De manera que hay que dejar a un lado las mentiras y descubrir las verdades para que la gente no sea engañada. Ahora, economista Flores, más allá de la crítica, que es muy importante hacerlo, sobre todo cuando esta es oportuna, también tenemos que vislumbrar soluciones para la economía ecuatoriana. Hay varios economistas, entre ellos usted, que han advertido sobre la serie de vencimientos de millonarios créditos que tiene Ecuador, que se van dando ya, que se acumulan y se concentran hacia el 2021, que van a significar que se hipotequen las posibilidades de desarrollo del país, de inversión en área social, en la educación, en la salud. ¿Cómo enfrentar este tema? ¿Qué alternativas existen a las que está proponiendo al momento el gobierno de Lenín Moreno? Sí, la alternativa no es ni nunca ha sido subir los impuestos. No, ese es un absurdo, porque usted tiene una economía deprimida y si hace eso le va a deprimir aún más, va a generar más pobreza. Quienes siempre están diciendo que se suban los impuestos son aquellos a quienes no les afecta que se sube el IVA. El otro día le oí a un economista que señalaba y decía, hay que votar gente y hay que subir el IVA. Eso piensa él, pues, pero eso no piensa la mayoría del pueblo ecuatoriano. En el año 2020 se cumple uno de los bonos emitidos por Correa, el pago del capital de $1.500 millones. Bueno, hay que renovar esa operación. Hay que producir una nueva emisión y renovar esa operación. El Ecuador no tiene ninguna otra alternativa. El problema no radica ahí. El problema es que el déficit y las obligaciones enormes que tiene el Estado ecuatoriano, el señor Martínez solamente quiere curarlas. ¿Con qué? Con más deuda. Están programando una nueva emisión ya de deuda. Quiere curarlas con más deuda y con más impuestos. Ese es el camino equivocado. Ese es el camino incorrecto. Lo que hay que hacer es curar el déficit con más crecimiento económico. Más crecimiento económico significa que el Producto Interno Bruto sea más grande todos los años. Entonces se reduce el déficit porque se recauda más. Y entonces la relación deuda-PIB baja. Y entonces la relación de déficit con relación al PIB también baja. Pero sobre esta línea de acción el gobierno no hace absolutamente nada. La economía ecuatoriana está proyectada a crecer 1.4% en los próximos 4 años. Con eso no vamos a ninguna parte, cuando deberíamos crecer por lo menos al 5%. ¿Y por qué ocurre eso? Ocurre eso porque no tenemos una sola política de reactivación, porque el señor Martínez no entiende cómo funciona la economía. Entonces, en lugar de reactivar la economía con políticas, por ejemplo, que dinamicen el consumo, bajando el IVA, en lugar de reactivar la economía, lo que está haciendo es contrayéndola aún más, siempre pensando en subir impuestos, en subir el IVA. El IVA es un impuesto que le pega, el IVA es un impuesto que le pega a todo el mundo, indiscriminadamente. Es el peor impuesto que existe desde el punto de vista de redistribución, porque les pega a los pobres, les pega a los ricos, pero la gente tiene ingresos diferentes. Entonces, más bien hay que bajarlo y generar, como se hizo en Portugal, una mayor reactivación económica. Vea, señor periodista, Portugal tenía una situación, como alguna vez ya les he dicho, muchísimo más grave que la de Ecuador. Pero llegó el ministro Mario Centeno en el año 2015 y cambió totalmente el panorama. Hoy Portugal ya no tiene déficit. Hoy Portugal ha reducido a menos de la mitad el desempleo abierto que tenía. Ha reducido en 10 puntos porcentuales la relación deuda-PIB. ¿Y sabe lo que hizo el señor Centeno? Reactivó la economía, dinamizó las exportaciones y favoreció el sector del turismo. Esos fueron los motores que generaron un crecimiento. Y hoy Portugal es la economía que más crece en la eurozona. Quería hacer énfasis en una cifra que se la dio a conocer justamente el día de ayer. La proyección de crecimiento para Ecuador del 2019 del Fondo Monetario Internacional se la redujo ayer a una cifra de 0,7%. Significa esto un país prácticamente estacionado. Estacionado, contrayéndose con gente pobre que va a ser cada vez más pobre. Usted lo acaba de decir, ¿no? Inteligentemente lo acaba de decir. Tenemos que reactivar la economía. Eso es lo que están haciendo las economías que progresan. ¿Sabe dónde no ocurre eso? En Ecuador. Y no ocurre eso en Ecuador porque no tiene una sola política de reactivación. Bueno, vamos a pensar que le haber regalado la plata a unas cuantas empresas poderosas. Mire usted
esta forma de presentar las cosas que tiene Martín. Dice él que con la ley esta de remisión, el perdón de atrasos, intereses y multas, se han beneficiado 350,000 personas, porque el año pasado la remisión alcanzó 1.165 millones de dólares. Y sale este señor y le dice al país 350,000 personas fueron beneficiadas. ¿Sabe usted cuál es la verdad? La verdad es que fueron 10 empresas las que pusieron más de 1.000 millones de dólares y ellas fueron las beneficiadas. De las 350,000 que diste, señor, son 10 las empresas sustancialmente beneficiadas y la mayoría de ellas están en el área petrolera, pero al país se le cuenta una verdad diferente. Estos son los que van a concesionar, estos son los que van a privatizar. Ahora, economista Flores, que quisiéramos también hacerle extensiva algunas inquietudes ciudadanas. En estos últimos días ha habido varias protestas aquí en Cuenca a nivel nacional también en rechazo al denominado impuesto verde. Hay sectores ciudadanos que están pagando el doble en las matrículas de sus vehículos. ¿Usted apoyaría esta solicitud, esta exigencia de ciertos sectores ciudadanos de derogar este impuesto? Pero no solamente del impuesto verde. Mire, no perdamos de vista que el ciudadano ecuatoriano paga alrededor de 65 impuestos en el Ecuador, más de la mitad de los cuales están concentrados en el SRI. Uno de esos es el llamado impuesto verde. Ese impuesto verde fue uno de los inventos que tuvo Correa, porque dijo que las gasolinas eran unas gasolinas que estaban vendiéndose subsidiadas y que tenía que crearse impuesto. Dice que para favorecer un mejor ambiente y un mejor y un trato más amigable con la naturaleza. Nada de eso pasó. El impuesto lo que hace es castigar de manera brutal el costo de los vehículos y evitar que la gente pueda renovar su vehículo, contaminar menos y tener derecho a una mejor calidad de vida. Resulta que ahora los precios de la gasolina ya no tienen subsidios, se han levantado los subsidios para el sector privado, pero continúan embolsicándose los impuestos. De manera que me parece absolutamente procedente la eliminación inmediata de ese impuesto. Y no solamente de ese impuesto. Hay algunos otros que están en el listado del SRI. Primero, que recaudan poco y que no sirven para nada, impuestos que son absolutamente perjudiciales. Y hay impuestos también distorsivos. Si el Ecuador, señorita periodista, si el Ecuador no reactiva su economía, no va a ningún lado. Nadie puede vivir de las deudas y de los impuestos. Si usted no produce, si usted no genera mayor riqueza, si usted no promueve el crecimiento, no puede pagar las deudas, no puede dar una mejor vida a su familia. Lo propio ocurre con el Estado. Si el Estado hace que la economía ecuatoriana crezca al 0,7%, como dice el Fondo Monetario, o al 1% o al 1,5%, es un crecimiento miserable que no alcanza. Ni siquiera cubre la tasa vegetativa de la población, lo cual quiere decir que cada ecuatoriano es más pobre todos los años. Esa propuesta de 1,4% de crecimiento la puso el señor Martínez en la proforma y luego en el presupuesto del Estado que fue aprobado por el Ministerio de la Ley, porque ni siquiera lo aprobó la Asamblea. Él dice ahí que los próximos 4 años la economía va a crecer solo en 1,4% en promedio. Y la tasa de crecimiento vegetativo de la población es casi 1,7. Es decir, ni siquiera alcanza a cubrir esa tasa, lo cual significa que todos los ecuatorianos son más pobres todos los años. Bien. ¿El secreto dónde está? El secreto está en el crecimiento económico. Bien. Ese es el secreto, crecimiento económico con responsabilidad fiscal. Eso es lo que están haciendo los países que progresan. Gracias, economista Flores, por habernos atendido. Gracias a ustedes. Un buen día. Declaraciones del economista Marco Flores, coordinador del Foro Económico.